Vamos a hablar del concepto de función derivada y su simbología. Hemos visto que la derivada de la función cuadrática x cuadrado menos 4x merece ya la pena estudiarla en forma general en todos sus puntos posibles, en todos sus puntos del dominio, en vez de un punto en particular, porque de este modo siempre podremos particularizar a cualquier punto que tú quieras. Ya vimos que la expresión general de la derivada era f' de a igual a 2a menos 4, o lo que vamos a comenzar a expresar a partir de este momento, f' de x igual a 2x menos 4. Y es que aprenderemos que, dada una función f de x, podremos obtener una nueva función que llamaremos la función derivada de f. De hecho, la palabra derivada proviene de este hecho, y es que dada una función original, podremos derivarla. Esta derivada deriva de la original. ¿Qué relación existirá entre la función original f de x y su derivada? Nos debe quedar claro que dado un punto de abscisas o del dominio de la función f de x, cuando calculemos la derivada de esta función en el punto x, estamos obteniendo la pendiente de la recta tangente de la función en el punto. O sea, que dado un punto original x, la f' de x será, además de una nueva función, la pendiente de la recta tangente en x. Luego, dada una función f de x, vamos a obtener una nueva función f' de x, y ambas podrán ser representadas. Observa el ejemplo anterior. Fíjate que la función original f de x se representa mediante la parábola color azul, x cuadrado menos 4. Ahora su derivada, 2x menos 4, se puede representar mediante una función, en este caso, afín, 2x menos 4, esta recta que te marco. Luego, cada uno de estos puntos específicos que se están marcando sobre la recta no serán más que puntos sobre la derivada de la función original. Es decir, no serán más que pendientes de las rectas tangentes que le van a corresponder a cada uno de los puntos de abscisas sobre los que se está trabajando. ¿Qué ocurre con la simbología de la función derivada? Muy bien, existen distintas simbologías, algunas más matemáticas que otras. Las simbologías más matemáticas son f' de x o d mayúscula de f. Fíjate bien cómo en el texto se expresan. Puedes decir que dada una función, f' de esa función es su derivada, o también puedes expresarla como una d mayúscula y entre paréntesis la función que vayas a derivar. Pero nunca podrás combinar ambas expresiones. Fíjate cómo entre paréntesis una función con la prima no se considera correcta. También ocurre que podemos encontrar muy extendido en los libros de texto actuales como funciones expresadas como y igual a una expresión analítica. Entonces, si seguimos este formato que no es del todo correcto, pero se aceptará en nuestro curso, su derivada se expresará como y' con su expresión derivada. En definitiva, y en resumen, dada una función f de x, su derivada se expresa como f' de x, o también podemos expresarlo como d mayúscula y entre paréntesis la función a derivar, colocando su derivada a la derecha del igual. Vamos entonces ahora a trabajar este concepto de función derivada aplicada sobre una función fundamental, la raíz cuadrada de x. Observa cómo se trabaja en forma práctica la obtención de la función derivada de f de x igual a la raíz cuadrada. Calcula la función derivada de f de x igual a la raíz cuadrada de x y deduce si la función es creciente en el punto de abscisas 5. El estudio de una función derivada se lleva a cabo mediante los 4 pasos realizados anteriormente sobre un punto genérico A. Realicémoslo pues. El primer paso es calcular f de a más h, sabiendo que es la raíz de a más h. Cambiamos la x por a más h. El segundo paso es el cálculo del incremento de f en el intervalo a más h, es decir, f de a más h menos f de a. Exactamente es la raíz de a más h por el cálculo anterior menos f de a, que será
la raíz de a. El tercer paso es la tasa de variación media, es decir, el incremento en f partido por h. Exactamente, calcular raíz de a más h menos raíz de a en el numerador, el incremento de f partido por h. Y el cuarto paso y último será la derivada de la función en un punto a cualquiera. Recordamos que a pertenece al dominio de f, que es exactamente igual al intervalo 0 más infinito. Al ser una raíz cuadrada, sabemos que debe cumplirse que x es mayor o igual que 0, es decir, puntos de 0 al más infinito. Muy bien, pues en el cuarto paso, para calcular esa derivada, por definición o de forma analítica, es el límite cuando h tiende a 0 del incremento de f partido por h, exactamente el límite cuando h tiende a 0 de la raíz cuadrada de a más h menos raíz de a partido por h. Para calcular este límite cambiamos el valor de h por 0, obteniendo exactamente la raíz de a menos la raíz de a partido por 0. Raíz de a menos raíz de a desaparece, siendo 0 partido por 0. Nos encontramos ante una indeterminación. Para poder resolver esta indeterminación necesitamos aplicar distintas estrategias. La estrategia generalizada del 0 partido por 0 suele ser la factorización de numerador y denominador y poder de este modo simplificar aquella parte o aquella raíz que contribuía a la obtención del 0 partido 0. Evidentemente, como podemos observar, factorizar estas expresiones no es fácil, puesto que inicialmente no tienen un aspecto polinómico, que es lo que acostumbramos en estos niveles. ¿Qué podemos hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular el límite cuando h tiende a 0 de esta expresión anterior. Volvemos a la expresión anterior. Y aplicamos el siguiente truco matemático. Vamos a apoyarnos en el hecho de la suma por diferencia, que es una diferencia de cuadrados. La diferencia de cuadrados es muy útil cuando nos encontramos una diferencia entre raíces, porque si consiguiéramos elevar este al cuadrado por un lado y este al cuadrado por otro lado y de forma independiente, entonces, fíjate bien, podríamos hacer desaparecer las raíces y obtendríamos un paso más. ¿Cómo podríamos entonces relacionar esta diferencia de raíces con esta igualdad notable? La igualdad notable número 3. Pues lo hacemos del siguiente modo. Vamos a calcular el límite de una expresión semejante o equivalente a la anterior. No será más que expresar la misma fracción algebraica, pero vamos a multiplicar arriba y abajo por un mismo concepto algebraico para poder encontrar fracciones equivalentes, pero que nos permita esta segunda fracción poder aplicar esta diferencia de cuadrados. Muy bien, ¿qué tal si multiplicamos por esta expresión? La misma expresión de raíces, pero con un signo más en medio. Si nosotros canceláramos estas dos expresiones multiplicadas al resto, volveríamos para atrás, luego el igual se mantendría. Sin embargo, si no lo hacemos, podríamos dar un paso más y ahora calcularíamos el límite de algo distinto. Sería una suma por diferencia, diferencia de cuadrados. Es decir, cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. Estamos aplicando esta igualdad notable tercera en el numerador. El denominador, sin embargo, debe quedarse intacto, puesto que de momento no existe una fórmula de aplicación. Muy bien, fíjate cómo en el numerador entonces, gracias a esta fórmula, van a desaparecer las raíces cuadradas, obteniendo a más h menos a, partido por la misma expresión del denominador que de momento no puede hacer nada. A se va a ir con a
y va a quedar una h arriba sola que se va a poder simplificar con la de abajo. De este modo estamos obteniendo en cascada una cantidad de simplificaciones matemáticas que van a facilitar este trabajo. Luego, finalmente, un límite que inicialmente era complicado de resolver debido a esta indeterminación se convierte en un límite sencillo de resolver gracias a este truco que hemos aplicado. Quedando arriba un 1 y abajo la raíz de a más h más la raíz de a. Aplicamos ahora nuestro límite, cambiando h por 0, quedando 1 partido raíz de a más raíz de a. Efectivamente, un resultado de 1 partido 2 raíz de a. Conclusión, que la derivada de la función raíz de x en cualquier punto a es exactamente 1 partido 2 raíz de a. Es importante observar que como la derivada de la función va a depender de este valor inicial que yo le llamo a y que puede ser cualquier valor que hay dentro de este intervalo, yo podría, ¿por qué no?, establecer que esto es una nueva función, la famosa función derivada, cambiando la a por una x, haciéndola, digamos, función o expresándola en un lenguaje más funcional y pudiendo decir que si mi función inicial es la raíz de x, la derivada de esta será exactamente 1 partido 2 raíz de x. Y ahora podré responder a la pregunta sobre la monotonía de la función en el punto 5. En el fondo me están preguntando por f' de 5. Bueno, pues la derivada en el punto 5 no será más que cambiar x por 5, puesto que la función derivada va a responder a esta fórmula que tenemos aquí, efectivamente siendo 1 partido 2 raíz de 5, que es positivo y consecuentemente hace que f sea creciente en el punto x igual a 5. Reto algoritmi. Por 2 puntos. Calcula la derivada de f de x igual a la raíz cuadrada de x menos 3. Calcula las pendientes de las rectas tangentes a la curva que representa la función en los puntos de abscisas 0 y 4. Estos 2 puntos se distribuirán en un punto por el cálculo de la derivada de la función, hasta medio punto por la pendiente de la recta tangente en el punto de abscisas 0 y sus consecuencias, y hasta medio punto por la pendiente de la recta tangente en el punto de abscisas 4 y sus consecuencias.